Y ya hablamos de esta semana clave para el gobierno nacional en materia de reformas, poniendo en funcionamiento del Congreso. Hablamos del presupuesto que va a empezar a tratarse el miércoles. Mañana hay una parada anterior con la presentación del proyecto, como le llamó el gobierno, de modernización laboral. Recordemos, en el contexto del Consejo de Mayo, este espacio que se creó después de la reunión del Pacto de Mayo que se firmó, ¿te acordás? En julio, en el año 2024, y van a presentar mañana un proyecto sobre el que hay bastante hermetismo, pero también sobre el que se habla mucho, porque el gobierno nacional ya intentó, a través de distintas herramientas, producir cambios en materia laboral. Lo hizo con el DNU 70. La mayoría de los cambios que trató de implementar fueron volteados por la justicia, por inconstitucionales, y también discutiendo la herramienta de hacerlo a través de un decreto de necesidad de urgencia. Y después, con la ley de bases, también hubo bastantes reformas que se intentaron. En algunos casos también fueron frenadas por la justicia. Y después en comisión, en las dos cámaras, se ha debatido bastante, con lo cual ya hay mucha letra explicitada sobre este proyecto o lo que el gobierno pretende de los cambios laborales. Hay algunos temas que el gobierno ya viene impulsando, que tiene que ver con, por un lado, reducir y cambiar los regímenes de indemnizaciones, ya sea indemnizaciones por despidos o indemnizaciones por accidentes laborales. Desde el sector, particularmente de las pymes, se quejan que si un trabajador les inicia juicio, tienen que elegir entre pagar el juicio o cerrar la pequeña empresa, digamos. De hecho, ya hubo varios casos conocidos esta semana de muchas empresas que presentaron sus números, sus balances y dijeron, si tengo que pagar esta indemnización, me conviene cerrar. Absolutamente, y ese es un gran problema que tiene, por supuesto, la mirada de los empresarios y también, por supuesto, la de los trabajadores que reclaman sus derechos. Y ahí también hay una discusión sobre, bueno, cuáles van a ser los derechos de los trabajadores en materia de indemnización. No es que van a desaparecer la indemnización en la propuesta del gobierno, pues hay que ver si esto avanza. O sea, hay un techo. Claro, hay un límite. Puede haber un techo, el cálculo puede cambiar. De hecho, hubo un antecedente de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que lo contamos la semana pasada, de cuál es el índice que se utiliza para calcular la indexación de las indemnizaciones. Claro, en contextos inflacionarios, la discusión es, bueno, ¿qué número se utiliza para calcular cómo evoluciona esa indemnización, ¿no? Porque además, si uno piensa en un sueldo de hace 10 años... Claro. Son monedas. Absolutamente. Ahora, no es lo mismo tomar como indicador la evolución de los salarios que la evolución de los precios. Entonces, pero eso tiene que quedar claro dentro de este... Exactamente, y es una de las propuestas que se va a contar mañana. Seguramente se utilice la fórmula del RIPTE, básicamente, que es mayormente tomar el registro del aumento, de la evolución de los salarios, una cuota menor de los precios, pero también con un límite, y que no se puede tomar, y esto ocurre en lo que se llama la industria del juicio, cuando hay abogados que se dedican a eso, que se le pide intereses sobre los intereses y que terminan haciendo una bola enorme, y que es lo que termina diciendo vos, si tengo que pagar un juicio laboral, termino cerrando una pequeña empresa. Lo que pasa es que no es lo mismo una pyme que una gran empresa, ¿no? Pero también es muy abrupto poner un límite de 10 años, es decir, bueno, hasta 10 años es el máximo para contabilizar, cuando a lo mejor una persona pasó toda su vida trabajando. Bueno, es parte de la discusión que el gobierno va a proponer. El gobierno quiere restringir mucho la cuestión indemnizatoria y también reducir y mucho aportes patronales. Esto para simplificar y abaratar el costo de tener un empleado, poniendo como foco la posibilidad de ampliar el mercado de trabajo. Después hay que ver si esto finalmente genera eso, la expectativa de que haya más empleo en la Argentina. Y después hay muchas discusiones que tienen que ver con los convenios colectivos de trabajo. Hay algo que se llama ultraactividad, que es cuando se vence la vigencia de un convenio colectivo, que ese convenio pueda regir más allá de que terminó porque no se pusieron de acuerdo para renovarlo. El gobierno quiere cambiar la lógica y que si se cae un convenio porque llegó hasta el 31 de diciembre, bueno, no hay más convenio, entonces que no haya ultraactividad, sino que estén obligados a negociar, o bien que ahí pasa no a regir
el convenio exclusivo específico de la actividad, sino la ley general que va a tener, por supuesto, condiciones más beneficiosas para el empleador que para el empleado. Eso es lo que quiere también el cambio de gobierno. Que también no sea un tira y afloje para ver si gana más la empresa o gana más el empleado. Debería ser una paridad, porque en definitiva la esencia es el empleador el que está generando ese puesto de trabajo. Que ganen los dos. Bueno, claro, y ahí en el medio vas a tener a los sindicatos que ya están advirtiendo que hay cosas que no van a aceptar, tampoco van a aceptar la eliminación de la cuota sindical, como también estuvo debatiéndose en el Congreso de la Nación. Hubo la semana pasada una reunión de los gobernadores de Provincias Unidas, los que no son ni ultra opositores y tampoco son los que se han puesto la peluca, los que están ahí en el medio, que se han mostrado que van a estar muy permeables a escuchar los pedidos de las centrales sindicales. De hecho, se reunieron en la casa de Chubut la semana pasada, que los recibió el gobernador Nacho Torres junto a otros gobernadores. Pero lo cierto es que mañana se va a presentar el proyecto de ley. Hay algunas cosas que se conocen, todavía hay mucho hermetismo y el gobierno quiere que se apruebe antes de fin de año, lo que suena muy difícil. Es muy factible que se apruebe el presupuesto antes de fin de año. Es muy difícil que haga un tratamiento exprés de la reforma laboral antes de fin de año. Va a comenzar por el Senado y la que va a tener ahí la voz cantante va a ser Patricia Bullrich, que es la presidenta de la bancada de la Libertad Avanza, y pareciera que, al menos para esta etapa, va a ser la presidenta de la Comisión de Trabajo. No nos olvidemos, Patricia Bullrich además fue ministra de Trabajo, ¿te acuerdas de la Alianza, de la última parte de la Alianza? Ayer, sí. No pasó nada de tiempo. Lo cierto es que el proyecto del gobierno se va a presentar mañana, ingresará a partir del miércoles cuando empiece entonces el trabajo en el Senado de la Nación. En diputados presupuesto, en el Senado reforma laboral. Bueno, cambiamos rotundamente de tema.